Bienvenidos de nuevo, DevOps, futuros programadores. Vamos a continuar con nuestros laboratorios y en este caso tenemos entonces el laboratorio que nos ayuda a entender y a gestionar la tabulación y formateo de datos en pantalla. Aquí se explica entonces que existen diferentes formas de hacerlo dependiendo de la herramienta que estemos usando, como Crystal Report o como los forms que se generan con Oracle Access SQL Server. Vamos para este laboratorio a generar esta serie de datos formateados, como puedes apreciar, y además utilizaremos el manejo de truncamiento o redondeo de las cifras de tipo decimal o doble. Ingresemos entonces a desarrollar a través de este video este laboratorio. Toma en consideración esta nueva terminología y aquí están las definiciones para cada uno de estos métodos o para las clases que manejan el formateo. Abrimos nuestro editor, creamos el proyecto acostumbrado de .NET Consola o lo escribes aquí Consola y te lo lista igualmente en esta serie de plantillas. Gestión para formateo, revisa y verifica siempre tu repositorio. Como parte de este laboratorio vamos a tener varios objetivos. El primer objetivo entonces vamos a reconocer el código en C# para formateo. Bueno, iniciamos declarando nuestra sección de variables. Usemos una variable global. Bueno, dar un primer caso entonces de laboratorio. Y a tomar en cuenta que el redondeo lo aplicaremos y tomemos en cuenta que el redondeo se aplica tomamos la clase y el método o la función. Podríamos colocar aquí algunas cifras, puedes usar cualquiera uso de estas. Aquí la función me está mostrando la composición que tiene para su llenado. Está indicando entonces el número de dígitos y la función minPoint
o mejor el parámetro midpoint rounding, que está explicado en el libro guía. Con su respectivo método, que también tiene su propósito específico. Para números que están comprendidos entre 2, como indica allí, se redondea hacia el número par más cercano. Vamos a desplegar el resultado inicial de esta operación. Compilamos. Nos está redondeando entonces a 7.4, es decir, dejando solamente una cifra decimal. Y aún pues no se aplica esta regla porque el número o el dígito menos significativo aquí ya no es 5, es 4. Vamos a continuar entonces haciendo o aplicando este concepto de formateo y redondeo de cifras. Cuando pones el mouse te indica de qué trata entonces esta función. Ejecutamos. Muy bien, entonces ahí tenemos el formateo de estas cifras. Vamos a hacer lo mismo, pero apliquémoslo entonces para cifras negativas. Perfecto, funciona normal el redondeo. Coloquemos aquí una nueva línea, un salto de línea. Carácter de escape. Vamos a hacer un segundo caso. Este podríamos llamarlo bueno, aquí vamos a hacer un formateo, como vimos aquí en el libro guía, el capítulo 3, es el último video de esta lección. Y vamos a generar entonces esta pantalla acorde al formato que requiere el cliente. Vamos a crear el formato para el encabezado. Utilizaremos aquí otra forma de concatenar las cadenas de mensaje con el contenido o las variables o lo que queremos colocar que aparezca dentro de nuestra línea para el usuario. Colocamos como parte del encabezado el título, por ejemplo, cifras, como aparece aquí, cifras, redondeo to even, y las diferentes opciones que vamos a mostrar al usuario. Vamos entonces a tabularlas y ubicamos entonces esta en menos 10. Esto está explicado también, este número también lo vas a encontrar explicado ahí claramente en la orientación que da el libro guía. Le damos ese espacio que más o menos es proporcional al contenido de esa columna. Seguidamente, organicemos entonces el título para la siguiente opción. Nos dice aquí que va a ir redondeo to even y los otros dos métodos de C#. Iniciamos con pesos.
abrimos el contenido e igual que hicimos en la línea anterior, colocar los otros dos títulos. Bueno, aquí tenemos entonces ya formateada la parte del encabezado, la sección del encabezado. Vamos a generar las cifras que queremos desplegar. Como demo, pues es un demo para mostrar cómo se formatean las cifras y se tabulan. En este caso generamos las cifras con un bucle. Ya aprendimos a manejar bucles en lecciones anteriores que encontrarás ahí en tu libro guía e igual en los laboratorios a través de los videos que estamos desarrollando. Formateamos esta cifra a un decimal de tipo doble. Vamos a incrementar este for de 0.1, de una décima. Entonces, él llegará hasta 1.0, digamos. No debe pasar de 1.0 decimal. Vamos a realizar el respectivo incremento de 0.1, en este caso. Estas llaves no son necesarias, pero por cuestión de orden y estilo de programación, yo las utilizo. Vamos a generar estos datos que aparecen aquí en sus respectivas columnas y también indicaremos cuántas cifras vamos a redondear en cada uno de los casos. Este es el encabezado que hemos formateado previamente y los espacios que hemos asignado a cada una de las columnas vamos a tomarlas en consideración para desplegar las cifras exactamente debajo de cada columna. Entonces, en este caso, vamos a referenciar la variable cifra, el resultado de la variable cifra. Como siempre, entre llaves y que va a aparecer entonces según este encabezado con un espacio ya definido. Un espacio previamente definido. Hacemos o aplicamos el redondeo llamando a la función matemática de C#. Nuevamente entonces tomamos en consideración el espacio que hemos predefinido aquí en el encabezado para la cifra que vamos a desplegar. Vamos a dar enter acá y concatenamos para una nueva línea. Ahora tomamos en consideración el dato que va a aparecer debajo de esta columna. Aplicamos la respectiva función nos están pidiendo desplegarla usando el método toEven. Dice away from zero, dice away from zero,
lejos de 0. Y respetamos también aquí el espacio predefinido, formateado, tabulado arriba. Bueno, ahí tenemos entonces las cifras desde 0 hasta 1 en incrementos de un decimal. El redondeo, en este caso, bueno, aquí se está mostrando esta cifra, debemos eliminarla de allí. Lo demás entonces aparece muy bien formateado. Hagamos el ajuste para impedir que salga esta cifra acá. Bueno, aquí hemos cometido un pequeño error, pero es muy fácil de corregir. Esto es lo que va entre comillas dobles. Esto queda por fuera. Aquí quedó bien. Y aquí también va en comillas dobles. Esto queda por fuera. Bien, haciendo ese ajuste, volvamos a mirar nuevamente. Listo. Aquí podríamos dejar un espacio para que este aviso quede con un salto de línea una vez termine el for. Entonces, simplemente aquí le ponemos de escape para una nueva línea. Bueno, sería entonces el caso número 2. Vamos a realizar otro caso final de formateo y tabulación. Caso número 3. En este caso vamos a crear un arreglo de tipo decimal. Con este arreglo vamos a predefinir unas cifras para aplicarles entonces las funciones de redondeo y posteriormente también crearemos un arreglo de tipo entero donde indicaremos cuántas cifras decimales o cómo aplicar el redondeo a cada una de las cifras predefinidas en el primer arreglo. Entonces el primer arreglo sería de tipo decimal, a contener los datos que vamos a formatear o que nos pasa el cliente o que leemos desde una fuente de datos. Vamos a inventarnos algunos acá. Agreguemos unas cifras más para formatear y tabular. También podemos usar cifras negativas. Y vamos a establecer aquí un formateo, digamos, quemado previamente, accediendo al constructor de la clase decimal. Le definamos una cifra aquí con varios ceros. Tenemos la de 7 ceros para mirar el comportamiento. Estos son los parámetros predefinidos. Tú puedes ir leyendo aquí el parámetro predefinido de esta función. En este caso, por ejemplo, este me indica, si le digo true, quiere decir que entonces va a ser una cifra negativa, por ejemplo. Y este indica la escala. Todo esto está sustentado en el soporte del lenguaje C#, y en el libro encontrarás también información valiosa. Vamos a agregar otra línea más previamente formateada. Para aplicarle a cada una de estas cifras, le aplicaremos entonces lo que vamos a realizar en el siguiente paso,
y es generar un arreglo que lleve entonces el control de la cantidad de cifras o total de decimales. Referenciaremos para cada una de estas cifras en cuántas cifras vamos a redondear. Y podemos colocar cifras aleatorias. Tú puedes hacer uso de cualquier cantidad que quieras redondear. ¿Cómo hacemos esto? Entonces vamos a abrir un espacio acá, creamos una línea nueva. Y aquí debemos colocar este título, caso 3, formateo y tabulación del listado predefinido. Aquí vamos a dibujar estos encabezados. Definimos nuestros espacios para cada columna. Esta va a comenzar desde 0 y va a ir hasta, a ver, digamos, inicialmente uno lo hace de manera calculada, pongámosle más o menos entre 20 y 25, o 26 el espacio más o menos. Ahorita verificamos. La siguiente comienza en la siguiente posición de 0, o sea 1, y tiene esa extensión. La siguiente comienza en la posición 2 y tiene esta extensión. Tres leyendas, argumento, dígitos y resultado. Y entonces vamos a generar los datos. Respetamos, como predefinimos aquí arriba en los encabezados, respetamos los espacios, los mismos espacios. Vamos a formatear estas líneas debajo de cada uno de los títulos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 guiones. Vamos a dibujarlos entre comillas dobles. 7 y 8. En este caso no es total decimales, sino datos, la longitud de los datos que voy a recorrer, que está en el primer arreglo. Exactamente estos mismos espacios. Podemos hacer una copia acá, porque va a ser exactamente lo mismo. Vamos entonces para los datos que tiene o contiene el arreglo en la posición I, o sea, el primero, es decir, va a coger este dato de aquí, 7.45, y a ese dato le va a aplicar entonces la primera posición de este arreglo, total decimales, le va a quitar o lo va a redondear a una cifra decimal. La posición I también, que es la posición 0. ¿Y qué vamos a hacer? A esa posición la vamos a formatear con la función decimal y el método de redondeo, que también pues, es una función matemática, ¿no? Aquí, ¿qué le vamos a aplicar? Pues precisamente a lo que contiene el arreglo datos en la posición I, y el total decimales responde entonces a lo que contiene la posición inicial I. Tenemos aquí, una vez termine el for, podemos agregarle salto de línea. Y ahí tenemos entonces el resultado. Este de aquí, por ejemplo, se nos ha saltado. Vamos a mirar qué arreglo podemos hacer para que quede precisamente en su respectiva columna. Aquí nos hemos excedido en el formateo y la tabulación. Vamos a revisar. Aquí este no lleva esta coma. Este está bien. Este nos está tomando un espacio de más acá. Bueno, ejecutemos. Listo, perfecto. Así entonces formateamos. Él está cogiendo aquí, por ejemplo, del segundo arreglo, estamos diciendo que formatea una cifra decimal a una cifra decimal a 4 cifras decimales y así sucesivamente. De esta manera entonces hemos hecho un laboratorio rápido, sencillo. Hemos aprendido a formatear, tabular, además a utilizar las funciones matemáticas de redondeo para la presentación apropiada de los datos al usuario. Vamos a continuar entonces con el siguiente apartado o capítulo del libro, Fundamentos de Programación Orientada a Objetos con UML, y apliquémonos al estudio de las clases, la esencia de las clases en la PU y los demás elementos que constituyen el diseño de una clase, de objeto, la instanciación y todo lo que tiene que ver con la fundamentación de la programación orientada a objetos.
Este es el algoritmo que te dejo y la instanciación, las prácticas en laboratorio. Aquí vas a encontrar una explicación importantísima para aclarar el concepto de las diferencias entre campos de clases y campos de tablas. ¿Cuál es la diferencia? En esta tabla vas a encontrar la información y vamos a aplicarnos en el siguiente laboratorio